Estimados compatriotas, hola a todos y bienvenidos una vez más a este su canal, La Voz de Rubinstein, el canal del poblador, el canal nacionalista y con la patria siempre por delante. En el día de hoy, en el periódico El Líbero, el señor Andrés Montero, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, máster en Relaciones Internacionales, de, de la Fletcher School of Law and Diplomacy y colaborador estable del ABC de Madrid, escribe un interesantísimo artículo denominado 20 tareas urgentes para el Chile de hoy, gobierne quien gobierne. Y enumera 20 necesidades imposibles de evitar para que Chile vuelva a ser el país que todos queremos. Y dice, no puede haber algún lugar público en el que la policía, los funcionarios del Estado o cualquier ciudadano no pueda transitar o hacer su trabajo libremente. Este es uno de los problemas que se deben resolver ya en el país. Y dice, la primera urgencia es recuperar la seguridad interna en todo el territorio, sin excepciones. No puede haber algún lugar público en que la policía, los funcionarios del Estado o cualquier ciudadano no pueda transitar o hacer su trabajo libremente. Chile es uno solo, de Arica a la Antártica. Los terroristas no pueden tener secuestrada la Araucanía, ni los narcotraficantes hacer lo que se les dé la gana. No puede ir más directo don Andrés Montero al punto, en este punto número 1, porque cuando la CAM declaró la guerra al pueblo y al gobierno de Chile, el gobierno de Chile, representado por la basofia de Sebastián Piñera, hasta el día de hoy, hasta este momento en que yo estoy haciendo este video, no ha dicho una sola palabra acerca de la declaración de guerra que hizo la CAM al Estado chileno. Y mucho menos el anestesista Blumel, que más que anestesista parece más bien un pasador de trapitos. Dice en el punto número 2, recuperar nuestro poder judicial promoviendo jueces profesionales, no ideologizados y que hagan cumplir la Constitución y las leyes. Igual objetivo para el Ministerio Público con relación a los fiscales. Trabajar para que abogados de buenas universidades ingresen al Poder Judicial. 2 penales, 2 goles. Y esto recién empieza, porque en nuestra patria el Poder Judicial está literalmente tomado por la basura de la izquierda. Y digo basura porque no solo son abogadillos, muchos de ellos que ni siquiera tuvieron un desempeño de excelencia en las escuelas de leyes. Muchos de ellos vienen de estas universidades de poca monta, universidades inventadas para regalar títulos al más puro estilo Venezuela. Y yo siempre pongo el caso de Venezuela y se los voy a seguir restregando en la cara, especialmente al Poder Judicial, porque en Chile estamos, en el aspecto judicial, estamos muy venezolanizados. Y los jueces
son la mayoría de la izquierda, y los que no son de izquierda son viejos obsoletos, viejos patulecos que están tan cagados y meados de miedo que no toman el toro por las astas y ponen orden en el Poder Judicial. Ni hablar del caso de los fiscales, porque desde el momento en que tenemos a un ex guerrillero del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, al frente de la fiscalía, ya lo demás se acabó, no hay nada más que hablar. Y yo decía en un artículo anterior, en un video anterior, que una de las razones por la que en Estados Unidos se acabó tan rápido este asunto de la así llamada insurrección, que no fue otra cosa que el desbande de un montón de delincuentes comunes, que se aprovecharon de robar en los estados demócratas, porque los políticos demócratas quisieron tratar de tumbar a Donald Trump, y Donald Trump les pagó con la misma moneda y no les intervino los estados, porque eso es lo que ellos buscaban, que la policía entrara y matara, masacrara, para poder acusar constitucionalmente a Donald Trump. Y le salió el tiro por la culata, y al final los mismos que decían que había que sacar y eliminar la policía terminaron llamando a la policía, como el caso de Seattle y la alcaldesa, que la tuvieron casi lista para lincharla, su propia basura intelectualoide, que mandó a los delincuentes a su casa. Pero así está la política, y en el caso nuestro no es diferente. Los fiscales en Chile son realmente basura, parásitos que no tienen ni trepidan en torcer el brazo de la ley para llevar adelante sus oscuras intenciones, la cual es tomarse el poder y convertirnos en Chile en otra Venezuela, en otra Nicaragua. Modificación, este es el punto número 3, modificación al sistema electoral. Es inmoral que existan parlamentarios en ejercicio que hayan obtenido menos del 2% de los votos. No representan a nadie y además muchos de ellos no tienen el coeficiente intelectual para ejercer los cargos. Se debe volver al sistema binominal en que los payasos tienen menos opción de salir elegidos. Lo dijo todo. Ahí lo dijo todo. Porque somos nosotros, los ciudadanos, los que pusimos a todo este estiércol ideológico en el Congreso, cuando aceptamos que se cambiara el binominal, que no era lo mejor, y lo cambiamos por este esperpento, por este engendro, en donde un tipo que saca más votos de lo que se supone que debe sacar, arrastra, como si se estuviera tratando de pesca de arrastre como la que hicieron en Haití. Arrastra a los otros con un 1% o un 2% de los votos. ¿A quién carajos representan esos diputados? Si no se representan ni a ellos mismos. Ni siquiera se representan a ellos mismos. Tener diputadillos como la Pamela Giles, Erika Olivera, Pamela Giles de izquierda, Erika Olivera de derecha, que no representan a nadie. Ni hablar de Florcita Motuda. Y yo les pregunto, Erika Olivera, ¿cuáles son sus méritos políticos o su educación política para haber accedido a ese lugar? ¿Cuál? ¿El hecho de correr en las calles? Si Erika Olivera nunca le ganó a nadie, fue lo que se llama, en la hípica norteamericana tienen en la prensa de la hípica norteamericana usan un artículo,
una manera de decir, Olzorrón también corrió, es decir, un corredor más. Fue una eterna Olzorrón. No le ganó a nadie jamás. Y cuando fue a los Juegos Olímpicos, nunca pudo figurar siquiera. Y ahí está, diputada por ser una maratonista. Eso es lo que pasa cuando los partidos políticos se convierten en agencias de propaganda farandulera. Porque en eso se han convertido los partidos políticos y especialmente la derecha, porque el desplome de la derecha en este momento no es sino producto de toda esta basura en que ellos se metieron. Solitos se metieron, porque ellos querían ser más progres que los progres, olvidándose que su filosofía y sus principios no tienen nada que ver con la progresía. Pero a la derecha chilena le va a pasar una vez más lo que le pasó al pueblo judío. Va a estar 40 años vagando en el desierto una vez más. ¿Por qué? Porque sus políticos actuales, todos, y no dejo a ninguno fuera, son nada más, son solamente más de lo mismo. Políticos como Diego Chalper, que prometían mucho, demostraron a través de los días y a través del corto tiempo que ha pasado, que no son más que lo mismo. Son solamente vendedores de humo. El punto número 4 dice recuperar la educación pública, priorizando la educación preescolar básica y media. Los estudiantes a estudiar. Recuperar la independencia y la calidad de los profesores, muchos de ellos seguidores del Partido Comunista y promotores de una enseñanza odiosa, rupturista y anarquista. Claro. Y eso también fue culpa de la derecha burriquiesa, de la derecha miradora en menos, que le permitió a la basura izquierdista que se tomaran, que se hicieran de todos los sindicatos, de todas las asociaciones, de todas las asociaciones gremiales, de profesores, de estudiantes, usted los nómbrelos todos. Están todos tomados por la izquierda, porque a la derecha no le interesaba. Cuando ellos estaban llenándose los bolsillos de dinero, ellos no miraban a nadie, ellos eran ellos. Y hoy en día nos encontramos con que la izquierda en las próximas elecciones nos va a pasar por encima. Sí, señores, porque eso es así. Nos van a pasar por encima. Única y exclusivamente porque tenemos personajes tan bastardos como Mario Desbordes, personajes como los Osandón, personajes como muchos otros de derecha, la mayoría de la derecha, porque la derecha es elitista y la izquierda también, pero la izquierda hace creer al pueblo que no lo son. Ahí está la gran diferencia. Por eso que Axel Kaiser tiene mucha razón cuando dice que todo lo que está pasando en el país, gran parte de ello es culpa de la misma derecha chilena que se negó a crear un relato de sus éxitos y se lo dejó todo a la izquierda. Y aquí están los resultados. Hoy tenemos un país de pedigüeños, un país de mendigos y un país que está invadido por casi 2 millones de inmigrantes pobres. Pobres. Importaron pobreza. Como no tenemos suficientes pobres aquí, la señora Bachelet y la basura que tenemos en la moneda hoy en día trajeron más pobres, porque no eran suficientes. Estábamos en un punto en que los campamentos ya eran un asunto a punto de extinguirse y trajeron para crear más campamentos.
Sin ir más lejos, en Antofagasta, los campamentos están dirigidos. Sus dirigentes son colombianos, son extranjeros. Extranjeros ilegales que hoy en día se sienten con derecho a exigirle al gobierno que les salve la situación que no fueron capaces de, por la cual no fueron capaces de pelear en sus propios cagados países. Esa es la situación. Y la otra, y la más importante tal vez, es también culpa de la derecha el haber dejado que el Partido Comunista infiltrara hasta la médula en los colegios de profesores, y hoy en día no hay profesor que no dé clases de progresismo, incluso en liceos y en colegios privados, aunque usted no lo crea. ¿Y de quién fue la culpa? De la derecha, una vez más, porque la derecha siempre, históricamente en este país, siempre ha sido elitista. Ellos no creen en el pueblo. Ellos creen que el pueblo siempre debe estar alrededor de ellos porque ellos son los benevolentes. Y nosotros, los que recibimos las migajas, nos miran como si fuéramos realmente unos retrasados mentales, que somos incapaces de tomar decisiones por nosotros mismos. Y aquí está el resultado. El punto 5, reforzamiento de la red de salud pública, con más y mejores infraestructura hospitalaria. La colaboración público-privada ha dado muestras de eficiencia en este sector. Yo no creo así. En este momento, aquí yo me voy a discutir un punto con don Andrés Montero. Si bien es cierto la salud chilena ha sido muy buena en términos generales y ha demostrado ser muy eficiente en este momento de pandemia, o así llamada pandemia, no es menos cierto que con toda esta entrada de extranjeros se discriminó al nacional, se discriminó al chileno para darle cabida a la basura extranjera que llegó aquí llenos de piojos, llenos de epidemias, llenos de enfermedades que en este país estaban erradicadas y llenas de todos sus malos hábitos y costumbres. No estoy en ese caso totalmente de acuerdo con usted, aunque le doy el punto. El número 6 dice, estricto control a la inmigración ilegal y acciones concretas para repatriar a sus países de origen a todos aquellos que están en nuestro territorio al margen de la ley. Quienes hayan entrado ilegalmente y quienes tengan antecedentes delictuales, en este caso, aquí sí que le doy 100% de acuerdo, don Andrés. Porque aquí, del 1,5 millones, casi 2 millones de inmigrantes que tenemos en este momento, no deben haber más de 150,000 y con cueva 200,000 que hayan entrado con toda su documentación en regla. Los demás, todos entraron ilegales, desde los haitianos en adelante. Y todos ellos, por el solo hecho de llegar ilegales y fraudulentamente a través de organizaciones delictuales mafiosas como el Partido Comunista y la secta de los jesuitas, lograron cambiar sus papeles, deben irse de este país. Deben ser expulsados. Y lo he dicho en videos anteriores y lo voy a seguir repitiendo. El líder que quiera realmente sacar a este país adelante va a tener que tomar decisiones muy duras. O nunca va a volver a recuperar esta patria. El número 7 dice recuperación de monumentos, estatuas y símbolos destruidos por los vándalos en el estallido delictual de octubre pasado. Nuestra única bandera debe volver a flamear. Aquí voy a hacer una cápite. En Estados Unidos, ¿por qué pararon de destruir todo eso? ¿Por qué pararon todas las manifestaciones de revolución? Como jocosamente decían, la prensa
la prostituta prensa chilena y la prensa de izquierda en Estados Unidos. Porque la prensa de izquierda en Estados Unidos poco menos que decía que el país estaba ardiendo por los cuatro costados. Era como ver la quema del sur en la película Lo que el viento se llevó. Y nada de eso sucedía. Era todo absolutamente falso. Falso de falsedad absoluta. Y le voy a explicar por qué. Porque en Estados Unidos, los jueces de policía local, sí, el simple juez de policía local, no llega a ese juzgado nombrado a dedo por el alcalde o por el político de turno. No. En Estados Unidos los jueces tienen que competir en una elección en su condado o en su municipalidad donde van a ejercer el cargo. Y son electos por los habitantes de ese lugar. Y son muchísimos los casos de jueces que han durado 1 o 2 periodos y han salido porque han caído en corrupción dentro de su propio condado, y el americano no perdona. Cuando usted comete un error y no lo enmienda, nunca lo olvida. Hay jueces que llevan muchísimos años en sus condados, claro, pero han sido jueces estrictos, y esa es la gran diferencia que existe entre este tipo de actuar y el actuar en Chile, en donde un vándalo lo agarran saqueando, lo agarran destruyendo un monumento que es patrimonio del Estado, y lo llevan al juzgado, y el juez Poto Rojo le va a decir: te pillaron, no, yo iba pasando por ahí, libre, te fuiste, no hay méritos, porque así está la justicia chilena a todo nivel, desde el presidente de la Corte Suprema para abajo. Son todos basura prostituida y basura ideológica y viejos patulecos cagados. Eso es la gran diferencia entre un país desarrollado y un país tercermundista como el nuestro. Dice en el número 8, promover una política exterior abierta al mundo en lo comercial, pero no sumisa a los dictados de organismos internacionales que tanto daño le han hecho a nuestro país. Chile no puede seguir adoptando, sin previo análisis, políticas impuestas por la ONU en materias de familia, derechos humanos, inmigración, etcétera, etcétera. Ese es el otro gran desafío que va a tener cualquier líder que quiera recuperar la dignidad y el orgullo patrio. Y no me refiero a la basura de la izquierda. Me refiero a un líder nacionalista. Un líder con Chile por delante primero. Porque entre Michelle Bachelet y Piñera, lo único que hicieron fue bajar la bandera y permitirle a las Naciones Unidas entrar a gobernar y a experimentar con nuestro país como plan piloto para un gobierno mundial. Y en eso, señor Piñera, a este país jamás se le va a olvidar la traición que usted y la lesbiana Bachelet hicieron a la patria. Nunca van a pasar a la historia como estadistas, sino como verdaderos vendepatrias, por lo que ustedes hicieron a través de su posición política para aceptar que un gobierno, una entidad internacional nos viniera a decir a nosotros cómo, cuándo y qué hacer. Eso nunca se va a olvidar. Dice en el número 9, defensa de nuestro territorio de manera frontal y firme. No más concesiones ni debilidad frente a vecinos inamistosos y provocadores. Y eso es una clara alusión a lo que está pasando en este momento con el reclamo que hace la Republiqueta de Argentina, que no tienen
a dónde caerse muerto en este momento. Le deben a cada santo una vela y a Santo Tomás un poste, pero quieren buscar una guerra para poder o distraer la mente del muerto de hambre argentino para que no piensen en el estómago, sino que piensen en el nacionalismo, pretendiendo apoderarse de territorio que no les pertenece. Y como saben positivamente que tenemos a una basura cobarde en la moneda, a un cuerpo diplomático totalmente destruido y un canciller que lo único que sabe es chupar loli, no tenemos cómo defendernos y ellos lo saben. Los argentinos han sido muy hábiles a través de la historia para robarnos territorio en momentos que o hemos tenido conflictos internacionales con otros países, como el caso de la Patagonia, o a través de situaciones de debilidad política, como ha sido constantemente en nuestra patria, excepto en el periodo de la Junta Militar, que si no hubiese estado Pinochet en esos años en el gobierno, perdíamos todo el sur de Chile y sin disparar un tiro, porque los políticos chilenos, en general, de derecha a izquierda, son maricones, con todas sus palabras. El número 10 dice: promocionen en la sociedad y en especial en los más jóvenes de conceptos básicos para alcanzar el desarrollo. Honestidad, trabajo bien hecho, estudio, sacrificio y responsabilidad. Deberes antes que derechos. Para eso, don Andrés, vamos a necesitar por lo menos un par de generaciones. Porque estas generaciones que tenemos hoy en día, hasta los millennials, no sirven para nada. Son absolutamente apátridas. No tienen claro ni el concepto de patria y mucho menos de familia. Por lo tanto, ahí yo creo que usted está predicando un poquito en el desierto, pero aún así, el punto es válido. El número 11 dice: firme control a la eficiencia de los gastos del Estado. Chile malgasta decenas de millones de dólares por un Estado muy grande y muy poco eficiente. Está a la vista que sobran ministerios y servicios públicos. En este punto se contempla la eliminación de los pagos a exonerados falsos y acciones legales en contra de quienes fueron parte de esta organización para delinquir. El número de parlamentarios debería reducirse a la mitad. Sí, sí, porque todos los gobiernos lo único que han hecho es crear más y más y más organismos para crear más fuentes de trabajo, para crear más grasa en el Estado. Y eso es muy típico de las republiquetas latinoamericanas, desde México hasta la Tierra del Fuego. No hay ninguno que se salve. Aquí una vez más tocamos el tema del caciquismo latinoamericano. ¿Por qué? Porque el latinoamericano solamente sabe robar del Estado. No tienen una idea clara de cómo progresar. Fíjese usted que en Chile sin ir más lejos, producimos cobre. Somos uno de los mayores productores de cobre del mundo. Y sin embargo, se vende en bruto y se vende a precios bajo el mercado porque los chinos lo compran por tantos años a dólar la tonelada o a dólar la libra, o como quiera que sea la medida de venta. Y en Chile somos incapaces de producir siquiera cables o cañerías. Porque no me van a decir que lo que produce Madeco, que produce cañerías de cobre, puede pasar un estándar de ISO 9000. Jamás, nunca. Porque producen como típico país tercermundista, un país que ya debiera estar con el cobre, debió haber estado industrializado muchísimo, 50 años atrás debió haberse industrializado y haber vendido productos acabados a todo el mundo. Y este país hoy en día
sería un país desarrollado. Pero a los políticos, tanto de derecha como de izquierda, no le conviene que el país sea desarrollado. Porque un país desarrollado es un país que se va educando. Y un país que se va educando es un país que empieza a pensar. Y cuando los países y sus habitantes piensan, suceden dos cosas. Dejan de ser de izquierda, primero y principal, y son más contestatarios al abuso del de derecha. Y a los oligarcas de ambos lados no les gusta eso. El día que un líder, el líder que tenga que venir, va a tener que achicar el Estado por lo menos a la mitad, si no es a un tercio. El número 12 dice recuperación de una red ferroviaria de pasajeros y carga buscando fórmulas público-privadas. Esa historia yo la tengo desde hace muchos años, la conozco. Yo fui uno de los que viajaba de Santiago a Valparaíso en tren, pero no sé, hoy en día las vías de comunicación, el tren es una gran vía de comunicación y eficiente y económica, pero lo que mata a todas esas compañías es cuando son cooptadas por el Estado y empiezan a meter a Pedro, Juan y Diego para que tengan un salario sin trabajar. Ese es el gran problema de las compañías. Si los ferrocarriles fueran privados, estaría mucho más de acuerdo. Dice el número 13, construcción de embalses en lugares azotados por la sequía. Ha faltado decisión política para llevar adelante proyectos concretos. En Chile sobra el agua, pero está mal aprovechada. Lo decía hace pocos días atrás. Lo decía hace un par de videos atrás. Que en Chile la carretera hídrica debió haber sido implementada hace 20 años atrás. Porque tenemos demasiada agua en el sur que se pierde en el mar y no tenemos nada de agua en el norte. Pero, una vez más, la agenda ambientalista, los pueblos autóctonos, que de autóctonos no tienen un carajo, porque el yaitul ese de autóctono tiene el puro nombre. Porque el huevón hasta se viste con huevas Adidas. Así que de autóctono no tiene nada. Se oponen al progreso. ¿Por qué los políticos y los caciques regionales se oponen tanto al progreso? Por la misma razón que enumeraba antes. Porque el progreso trae que la gente piense, y cuando la gente piensa, se subleva y deja de ser de izquierda. Y la otra es que en este país los ambientalistas literalmente controlan la construcción de centrales hidroeléctricas en un país que lo único que le sobra en el sur es agua y deberíamos ser más que autosuficientes. Podríamos vender electricidad al sur de Argentina, pero no. El número 14 dice recuperación de la Universidad de Chile que le pertenece a todos los chilenos, hoy raptada por la izquierda dura, salvo un par de facultades. Lo que decía antes, la derecha dejó que la izquierda se apoderara de todos esos lugares de cultura y va a ser muy difícil sacarlos de ahí. La única manera de sacarlos de ahí es con otro general Pinochet que los persiga a muerte, los elimine como ratas y que ojalá esta vez sí termine de derratizar el país. Porque nos guste o no nos guste, suene cruel o no, las ratas de izquierda la única manera que entienden es con veneno y balas. Porque ellos ofrecen la misma fórmula a la riquería. Así que el número 15 dice promoción de una prensa objetiva. La mayoría de los periodistas en Chile son de izquierda. Qué raro. Basta ver los matinales de televisión y sacar conclusiones. En prensa escrita, aunque algunos digan lo contrario, y aunque los dueños de los diarios no todos se podían considerar de izquierda,
Sus equipos editoriales están capturados por periodistas sesgados y definitivamente poco objetivos. Aquí me voy a detener un segundo también, porque la prensa en Chile es toda de izquierda, y en esto voy a incluir inclusive al Mercurio. El Mercurio, que era otrora el decano de la prensa chilena, después que llegó la democracia de vuelta al país, se fue izquierdizando, al punto que hoy en día, incluso los que eran de ultraderecha, hoy en día son más izquierdistas. Fíjese usted que el Mercurio no le da una página o una oportunidad de escribir a Hermógenes Pérez de Arce, por ejemplo, que es un conocido hombre de derecha. No porque es políticamente incorrecto. El problema de la derecha es que la derecha renunció y reniega de todos sus valores antiguos. En el tiempo de Pinochet habían 3 o 4 personas de ultraderecha que defendían el modelo. Y había uno que era muy especial, que estaba en la televisión todo el tiempo, y era un economista, Álvaro Bardón, un defensor de la dictadura militar, del gobierno militar. Y Álvaro Bardón lo decía con todas sus letras: el problema nuestro es que nosotros no damos a conocer los resultados de nuestro programa o de nuestro modelo económico. Nosotros nos conformamos con ir ganando y ya. Hermógenes Pérez de Arce lo ha dicho 1.000.000 de veces. Lucía Santa Cruz lo decía siempre. El mismo diputado, el mismo hombre que Guzmán, ¿cuánto era el nombre de Guzmán? Que escribió la Constitución del 80, lo decían. Pero ¿qué pasó? Cuando todo cambió y el gobierno militar empezó a pasar poco a poco a la historia, entonces la derecha empezó a cederle terreno a la izquierda. Y hoy en día nos encontramos en la paradoja que toda la prensa en Chile es de izquierda y la gente de derecha no invierte en medios de publicidad, en medios de publicaciones de derecha que ensalcen y den a conocer las ideas de la derecha. No, porque no quieren estar políticamente incorrectos. Y hoy en día, los únicos medios de comunicación que dan a conocer estos valores son canales como el de Johannes Kaiser, Viva Chile, el Patriotas Furiosos y este canal. Los demás son fu y fa. Muchos de ellos van para donde los lleva la ola. Y los otros, los que se dicen de derecha, no son nada más que canales de propaganda, porque hablan y dicen mucho, pero no muestran jamás han mostrado un solo resultado de lo que ellos dicen. Jamás. Y mientras la derecha no logre tomar el relato una vez más de cómo salir adelante con nuestra patria, la izquierda les va a seguir pateando el trasero. Porque efectivamente a la gente de derecha, como buenos chilenos ricos, les gusta todo de cachete. Y así va a seguir siendo. Habla de la simplificación de sistemas y normas tributarias, promover de verdad la música y las artes, la promoción del deporte como agente fundamental en la educación de la juventud y como parte integrante de los planes de salud preventiva. ¿Ustedes tienen idea cuánto dinero se ha metido en los últimos 20 años en el Ministerio del Deporte? Millones y millones de dólares.
Y lo único que tenemos como gran logro es Erika Olivera. Fíjese qué gran logro Erika Olivera. No le ganó nunca a nadie. Pero nadie se acuerda, por ejemplo, de una boxeadora llamada Crespa Rodríguez, que se agarró a coscachos con medio mundo y fue campeona 2 veces. Y cuando Crespa pidió ayuda, le patearon el trasero, porque era una atorrante de onda pueblo. Porque así es nuestra élite. Cuando Crespa pidió ayuda y la necesitó, le dieron vuelta a la espalda. Y el deporte en los colegios debería ser un mandamiento nacional. Todos los chicos deberían practicar deportes de una u otra forma. Los que no puedan físicamente podrían practicar ajedrez. Pero todos debieran practicar algún deporte. Pero eso significa que el político que está en el Ministerio del Deporte pues no va a tener tanto dinero para robar. Y esto es todo gira en torno a cuánto puedo robar, porque el político chileno es ladrón como gato de campo. Otra de las cosas que vienen, yo escucho desde que yo era niño, potenciar de manera efectiva la descentralización del país. ¿Sabe usted cuántos años yo escucho eso? Toda mi vida. Toda mi vida. Y ya pasé los 60, pero ya ni me acuerdo cuándo pasé los 60. Y yo he escuchado eso. Y la única vez que se descentralizó el país fue haber mandado el Congreso a Valparaíso. Y la basura política ha luchado por años de traer toda esa inmundicia a Santiago una vez más, porque a los huevones no les gusta vivir fuera de Santiago, pues, ni les gusta ir a meterse a un puerto lleno de marinos, prostitutas y gente de pueblo. Porque así son. Así son los políticos chilenos. Dice, finalmente, potenciar al turismo como una industria relevante para Chile. Hasta la fecha, siempre ha sido un sector de segundo nivel cuando su potencialidad como generadora de divisas es inmensa. Sí, es muy cierto eso. Pero para poder potenciar el turismo en Chile, tienen que limpiar primero que nada el Poder Judicial y poner jueces electos por los ciudadanos de cada comuna en los puestos de policía local, para que si el huevón tiene la mala idea de dejar a los ladrones sueltos, en la siguiente elección le den una patada en el culo y para afuera. Y lo mismo a todos los niveles de la judicatura hacia arriba. ¿Por qué? Porque el turismo se basa en la confianza que los países dan a conocer o den a los turistas que vienen. Fíjese usted que los turistas que llegan en los cruceros a Valparaíso hoy en día no bajan en Valparaíso, porque en los cruceros les hacen saber que Valparaíso es una ciudad extremadamente peligrosa. Esa es la carta de presentación de Valparaíso. Como hace muchísimos años, por allá por los 80s, en una oportunidad en que tuve que viajar a Bogotá, y en el aeropuerto El Dorado, en una gran pantalla decía, señor turista, se le advierte de no hablar con extraños, no usar automóviles que no sean de las líneas del aeropuerto, no recibir caramelos ni nada, porque podrían tener narcóticos y podría ser víctima de un asalto. Esa era la carta de presentación, y creo que todavía existe por lo que me han dicho, en el aeropuerto El Dorado en Colombia y en nuestro país. Para hacer todo esto que Andrés Moreno detalla muy preciso, tenemos que empezar por limpiar la judicatura. Mientras no limpiemos a toda esta manga de corruptos jueces, desde el presidente de la Corte Suprema hacia abajo, no vamos a llegar a ninguna parte. El día que este país empiece a aplicar el Estado de Derecho como debe ser,
de acuerdo al Código Romano, vamos a empezar a despegar como nación y como ciudadanos. Y vamos a poder limpiar los colegios de toda la basura comunista que envenena el alma de nuestros hijos. Vamos a poder limpiar los colegios de toda esta basura sexista que quiere que nuestros hijos aprendan a masturbarse y a practicar sexo anal a la edad de 5 o 6 años. Y de lo cual muchísimos padres, yo me incluyo, pero yo ya no tengo hijos pequeños, pero tengo nietos. Y los padres de hoy en día parecen estar muy tranquilos que venga cualquier carajo a manosearnos un hijo o un nieto en un colegio. La sinvergüenzura tiene que acabarse. En este país, como muy bien dice Andrés Montero, son medidas urgentes para sacar a Chile adelante. Y entre esas medidas yo agregaría una más, que es de acción inmediata. Tenemos que lograr que la mierda que tenemos en la moneda salga del poder, le entregue el poder a las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas tomen este país y lo limpien y lo desraticen de una vez y para siempre. Y luchemos todos y trabajemos todos por hacer de Chile el gran país que tuvo la oportunidad de ser y que la izquierda malévola y la derecha cobarde se encargaron de destruir. Estimados compatriotas, que viva Chile. La patria está primero, los nacionalistas siempre atentos y juntos siempre seremos más.